continuación vamos a trabajar el tema de la religión islámica o del Islam. Para ello vamos a hablar en primer lugar de la situación del mundo mediterráneo hacia el siglo VII, que es el siglo en el cual se origina. Luego hablaremos ya de cuestiones específicas que tienen que ver con el origen del Islam, posteriormente de asuntos doctrinales y finalmente sobre el Islam en la actualidad. De las religiones monoteístas, el Islam es la religión más nueva. Cuando hablamos de las religiones monoteístas nos referimos, por supuesto, al judaísmo, al cristianismo y al Islam, es decir, a las tres grandes religiones que tienen como eje central la creencia en un solo Dios, un Dios que es común para las tres, porque al fin y al cabo el Dios de los judíos es el mismo Dios que cita Jesús de Nazaret en la cruz cuando dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Aquella persona de la Santísima Trinidad cristiana, y el Dios, Alá, de los musulmanes, que es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Alá no es muy diferente al Dios de Abraham, al de Moisés o al de Jesús de Nazaret. Alá es una palabra árabe que significa literalmente el Dios. Es decir, que si tuviéramos un árabe cristiano, cuando está rezando diría Alá. Si tuviéramos un árabe judío, o sea que practique la religión judía, no diría Yahvé o Jehová, sino que diría Alá en su lengua. Entonces no es un Dios diferente, es un Dios común para las tres grandes religiones. Y en esas tres grandes religiones, como decía ahora, el Islam es la religión más nueva, es una religión que se origina en la primera mitad del siglo VII después de Cristo, es decir, que el cristianismo tiene sobre el Islam alrededor de 600 años más de historia, es mucho más antiguo que el Islam. Y el Islam es una religión de raíz judeo-cristiana, es decir, que se apoya tanto en la doctrina y las enseñanzas de los judíos como en la doctrina y la enseñanza de los cristianos. Como sabemos, para el siglo VII, el mar Mediterráneo hace más o menos 200 años ha dejado de ser el mar de los romanos. El Imperio Romano había dominado en términos culturales, en términos también de expansión militar, hasta comienzos del siglo V, ya para finales del IV, principios del V, ya el Imperio Romano ha sido agredido por los distintos pueblos bárbaros asiáticos, tanto de raza blanca como de raza mongol. Y tenemos ya para el siglo VI y el siglo VII un Mediterráneo completamente repartido en muchos poderes derivados de aquellos pueblos bárbaros, y algunos lugares gobernado o administrado por romanos orientales en el antiguo imperio bizantino. El pueblo árabe en ese momento es un pueblo exitoso, es una etnia que no es nueva. Nosotros tenemos de los árabes muchas noticias y referencias históricas. Simplemente para poner un ejemplo, el gran rey Herodes el Grande, rey de los judíos, en tiempos del emperador Octavio Augusto, aquel rey que construyó el templo de Jerusalén, o reconstruyó el templo de Jerusalén alrededor del año 10 antes de Cristo. Ese rey era de origen árabe, su madre era árabe, era un practicante judío, de padre judío, pero su madre era árabe. Eso quiere decir que los árabes o las tribus árabes circulaban por la península arábiga desde muchos siglos antes de Cristo, pero ya para el siglo VII después de Cristo son un exitoso pueblo
que domina los puertos comerciales que dan al Mediterráneo, hacia el Mar Rojo, hacia el Océano Índico y el Golfo Pérsico. El éxito de los árabes se debe al control de esos puertos, del comercio a través de las caravanas, a través de toda la península arábiga. Y Mahoma, o Mohamed, el profeta, es un exitoso comerciante muy rico, que tiene caravanas de valiosas mercancías entre esos puertos y a través de las rutas del desierto, y en los sucesivos viajes al norte conoce comunidades judías y comunidades cristianas, y de alguna manera conoce la doctrina judía a través de la Torá y la doctrina cristiana a través de los evangelios, de las cartas apostólicas, de los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis de San Juan. En estos términos hay una vecindad importante entre el Islam, como decía ahorita, el cristianismo y el judaísmo. Propiamente el origen del Islam se centra entre los años 610 y 632. 610 es el año de la primera revelación de Dios al profeta Mahoma, y el 632 es el año de la muerte del profeta. En sucesivas apariciones, entre 610 y 632, el arcángel Gabriel, el mismo que se le aparece a la Virgen María y le anuncia el nacimiento del niño sagrado, le revela el Corán y le revela la doctrina a Mahoma en árabe. Por eso la lengua sagrada del Islam va a ser el árabe, y el texto sagrado, que no lo escribe Mahoma, porque Mahoma no sabía leer ni escribir, sino que Mahoma lo dicta a los escribas. Los escribas toman las notas, posteriormente recopilan el texto y lo publican como el libro sagrado, convirtiéndose el árabe coránico en el árabe literario que veremos después en la grandeza de la literatura y la filosofía árabes después del siglo VIII. En esas sucesivas revelaciones, Mahoma entonces empieza a predicar y a transmitir la doctrina a los árabes de su tribu, que son los Quraysh, cuya capital en ese momento es la Meca. Comienza esa predicación, y esas predicaciones tienen aproximadamente 12 años, entre 610 y 622, en el momento en que los Quraysh, o la tribu a la que él pertenece, decide asesinarlo porque se ha convertido en un peligro para las diversas religiones que en ese momento tienen los árabes. Los árabes, hasta Mahoma, habían practicado el politeísmo, adoraban cualquier cantidad de dioses del desierto, de la naturaleza, etc. Y un centro comercial muy importante para toda la cultura árabe del momento es la Meca. Y la Meca tiene un templo central, que es donde están todos los dioses de los practicantes árabes en general, de manera que un comerciante árabe extranjero llega a la Meca y allí tiene un templo para adorar a su dios. De manera que los Quraysh ven un peligro en Mahoma, porque Mahoma predica la creencia en un solo Dios y niega la existencia de otros dioses. Entonces los Quraysh piensan que Mahoma es un peligro para el lugar como centro comercial, porque ya los comerciantes o los ricos comerciantes que llegan al lugar no se van a sentir cómodos en la Meca. Por esta razón deciden asesinarlo, y en una noche del 622 escapa a una ciudad que se encuentra en el norte de nombre Yatrib, que posteriormente cambiará de nombre por el nombre de Medina, del árabe al-Medinat, que significa la ciudad del profeta. Marcha al norte, se esconde en Medina, y esa noche de la fuga se va a convertir en uno de los eventos más importantes para el origen del Islam, porque es la noche que dará origen al calendario islámico. Por eso el calendario musulmán
comienza en el 622 de la era cristiana, es decir, que el año 1 de los musulmanes equivale al 622 de los cristianos, de manera que los musulmanes, cuando se refieren a su calendario, dicen antes o después de la Égira. Égira significa la noche de la fuga en que Mahoma iba a ser asesinado. Como se sabe, el árabe es una lengua ideogramática, es decir, que con una palabra expresan una idea completa, de manera que cuando ellos dicen Égira, dicen la noche de la fuga en que Mahoma escapó de la muerte. Es por eso entonces que los musulmanes en general dicen antes o después de la Égira. Lo que va a ocurrir en Medina es que en esta ciudad Mahoma armará un ejército de aproximadamente 10.000 hombres, marcha al sur a la ciudad de la Meca y la somete militarmente. El sometimiento de la Meca, la historia varía en dos versiones que dependen lógicamente si hablamos de un Islam más radical o de un Islam menos radical. Si hablamos del Islam radical, hablamos de enfrentamientos violentos con el sometimiento de la Meca por las armas, y si hablamos de un Islam pacífico o más liberal, diríamos que él sitia la Meca y los habitantes de la Meca sencillamente se rinden, Mahoma les perdona la vida y así finalmente la Meca se va a convertir en el centro del Islam. Allí tendríamos otros 2 años hasta su muerte. Para 632 toda la península arábiga está unida bajo una sola religión. Los árabes en un gran porcentaje se han convertido a la religión de Mahoma y el Islam se convierte entonces ya en la tercera religión monoteísta más importante del mundo a partir de ese momento. Islam es una palabra árabe que significa sometido a la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de los practicantes islámicos decimos musulmanes. La palabra musulmán es una palabra persa, del persa muslim, que significa también sometido a la voluntad de Dios, sometido a la voluntad de Alá. En términos estrictos, a los árabes se les acomoda más el término islámico, y en general a los practicantes del Islam de otras etnias, lenguas y culturas, pues se les dice en general musulmán, y por cuestiones culturales, de la prensa, de los textos de divulgación religiosa, pues se ha implementado y se ha impuesto el término musulmán sobre el término islámico. Como decía ahorita, para 632 Mahoma muere. Mahoma es la suprema autoridad del Islam y en el momento de su muerte comienzan unos enfrentamientos dentro de la nueva religión por asuntos de autoridad. Por esa razón, en el momento mismo de la muerte de Mahoma, nosotros vamos a tener las 2 ramas más importantes del Islam, que son los sunitas y los chiitas, que explican de gran manera muchos de los conflictos que han tenido los musulmanes a través de la historia y, por supuesto, en los conflictos que existen hoy, sobre todo entre el Islam de Medio Oriente y los occidentales, con Occidente en general. La cuestión es que los musulmanes, desde el mismo momento de la muerte de Mahoma, van a estar divididos en sunitas y chiitas, pero esa división no es una división doctrinal. Una división doctrinal es, por ejemplo, las divisiones que hay al interior del cristianismo. Una diferencia fundamental, por ejemplo, entre protestantes y católicos es que los protestantes en general no creen en la virginidad de la Virgen María. Eso es un asunto doctrinal muy importante que los divide. Los musulmanes no van a tener ese tipo de divisiones.
Es decir, que en última instancia las interpretaciones doctrinales o la lectura que se hace del Corán es básicamente la misma. La división se debe a cuestiones o asuntos de autoridad, es decir, quién es la autoridad del Islam después de la muerte del profeta. Los sunitas, que en la actualidad son aproximadamente el 80% de los musulmanes que hay en el mundo, afirman que la autoridad del Islam se encuentra en la tradición. La tradición en árabe se escribe sunna. La sunna significa la tradición, es decir, las enseñanzas del profeta y por supuesto el texto central que es el Corán. O sea que la autoridad es básicamente la tradición y el Corán. Y los chiitas, o conocidos también originalmente como la secta Shia, consideran que la autoridad del Islam está en una persona. Como los árabes de la época, la autoridad familiar y la autoridad política se da por línea paterna, ellos consideran que la autoridad del Islam estaría en la descendencia por línea paterna del profeta Mahoma. Como el profeta en el momento de su muerte no tiene hijos, sino hijas, entonces, y las mujeres, no, según algunos textos del Corán, no pueden ejercer autoridad sobre los hombres, entonces la autoridad no queda en las hijas del profeta, sino en la hija del profeta, sino en el esposo de la hija del profeta, es decir, en el yerno de Mahoma. El yerno de Mahoma se llamaba Ali, por lo que chiita o Shia, la secta Shia, significa el partido de Ali. En la actualidad son más o menos el 20% de todos los musulmanes del mundo y se encuentran concentrados en Irán, en parte de Irak y en Afganistán. Esos son los países que los concentran la mayoría de chiitas, pero en general se encuentran en casi todo el mundo. Los chiitas son entonces un grupo de musulmanes que creen o consideran que la autoridad está en una persona. Esa persona es un hombre santo, un clérigo que rige las interpretaciones, las lecturas de los textos, la vida familiar, la vida política, las relaciones entre estados, de manera que cuando, por ejemplo, van a la guerra, no van a la guerra porque un hombre de Estado dice vamos a la guerra por X o Y razón, sino porque un hombre sagrado, un clérigo, llama a la guerra. Es un hombre de autoridad absoluta. Por eso en la actualidad nosotros tenemos desde 1979 una nación teocrática, es decir, una nación gobernada por hombres santos, y esa nación es Irán. Los iraníes no son árabes, los iraníes son persas, son de origen persa, aunque hay una gran población árabe en ese lugar y también un gran mestizaje. Pero en la revolución religiosa de 1979 los clérigos chiitas se apoderaron del país, hicieron una revolución religiosa, expulsaron todos los intereses de Occidente en Irán. En ese momento secuestraron por 2 años a los embajadores occidentales, incluido el embajador de Estados Unidos. Los tuvieron cautivos durante 2 años, después los devolvieron y fundaron la República Islámica del Irán, así se llama en la actualidad, y es una nación gobernada por hombres santos conocidos en Irán como los ayatolás. Son clérigos, hombres santos, expertos en el Corán, rigen toda la cultura en general de su pueblo, la vida cotidiana, la vida familiar. El derecho está apoyado necesariamente en el Corán. En fin, una autoridad absoluta. Esa división entre sunitas y chiitas explica de gran manera, como dije ahorita, los conflictos que se presentan, muchos de los conflictos que se presentan en la actualidad entre Occidente y los fundamentalistas islámicos. Y luego de los iniciales enfrentamientos entre sunitas y chiitas, van a comenzar las
invasiones árabes y en general de los pueblos musulmanes en todas direcciones desde la península arábiga. En poco tiempo, entre más o menos 650 y 750, han conquistado casi todo el mundo conocido. Hacia occidente entran por el norte del África, por el Sahara, a través del Sahara van al África Central, a través del norte del África entran a España, conquistan España en el año 711, España y por supuesto Portugal, llegan hasta los Pirineos, pasan los Pirineos, intentan invadir Francia, los franceses los vencen en una batalla conocida como la batalla de Poitiers, los devuelven a los Pirineos y finalmente los árabes y los pueblos conquistadores musulmanes, que fueron los sarracenos del norte del África, se quedan en España hasta 1492, el mismo año del descubrimiento de América, cuando los reyes católicos los expulsan de la península. Por eso el Estado Islámico actual, del que todos hemos escuchado hablar, considera que España hace parte de su nación, de su Estado Islámico, porque allí había uno de los califatos más importantes del mundo árabe, que era el Califato de Córdoba. Entran a todas las islas del Mediterráneo, conquistan el sur de Italia, la isla de Sicilia, Europa Oriental. A través del Mar Negro entran al sur de Rusia, conquistan lo que son hoy todas las naciones que se encuentran al sur de Rusia, Chechenia, Azerbaiyán, Kazajistán, las repúblicas caucásicas, Armenia, Georgia. Más al sur entran pasando por Persia a lo que es hoy Afganistán, conquistan la India y por el norte de los Himalayas pasan hasta los límites con China, donde intentan invadir China y los chinos los vencen en el desierto del Tarim y los devuelven finalmente hacia el sur de Rusia, establecen califatos en todas esas extensiones y establecen un gran imperio que en algún momento va a estar unido, en otros momentos dividido, pero van a llevar el Islam a todas esas regiones, que es lo que explica de alguna razón por qué hay tanta población musulmana en Europa Oriental, porque España en su momento fue musulmana. Gran parte de la cultura española sigue siendo musulmana. Nosotros, las personas de habla castellana, pronunciamos gran cantidad de palabras árabes. El castellano está alimentado no solamente por el latín y por el griego, sino también por el árabe. Las ciudades del sur de España fueron en su momento musulmanas y poseen una gran herencia cultural musulmana. Me refiero a Córdoba, Sevilla, Cádiz, Granada, etcétera, todo el sur de España. El Islam, por esa razón, está en las repúblicas del sur de Rusia, y por esa razón parte de la India es hoy musulmana, como Afganistán. Sabemos que Pakistán es una nación hindú, o sea, son hindúes en términos étnicos, pero son musulmanes, practicantes musulmanes. El Islam llegó ahí desde aproximadamente el siglo VIII. Se estableció en ese lugar y, como sabemos, Pakistán es una nación nueva de 1948, cuando los dirigentes musulmanes hindúes asesinaron a Gandhi para quedarse con parte del país. Gandhi siempre estuvo en la tarea de unir a los hindúes hinduistas, a los hindúes budistas, a los hindúes musulmanes y cristianos, pero los musulmanes se quedaron con parte del país, que es hoy Pakistán. Por eso Pakistán tampoco es una nación árabe, sino una nación hindú con una alta población de musulmanes.